Vamos a aprovechar para detenernos un poquito, mira, en el tema alquileres. Está en línea Magalí Cirulnikov, es cofundadora de la comunidad inquilina y no propietaria, es integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Magalí, ¿cómo estás? Reinaldo 7K te saluda en Radio con vos. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo estás? Bueno, acá tratando de pensar un poquito el número de la inflación, tratando de problematizarlo esencialmente, ¿no? Porque si bien la estabilidad, yo decía recién, es valorada en general por la población, cuando uno desglosa se da cuenta que, bueno, los servicios se fueron casi al doble de la inflación y en el caso de los alquileres, no sé si vos tenés el mismo número, aumentaron el 262%. En algunos casos sí, en algunos casos un poco más, porque justamente a partir de la derogación lo que ocurrió es que se empezó a pactar con distintos índices y en algunos casos el índice de contratos de locación que estaba establecido para aumentos anuales, lo empezaron a aplicar en forma cuatrimestral. Entonces, era un índice creado justamente para actualizar un año cada un año. Y eso hace que el aumento sea mayor. De hecho, vi algunos contratos donde aumentaba el 277%, 280%. O sea, hay... Y además, si bien en algunos informes dicen que no aumentó el alquiler tanto como la inflación, lo que sí ocurrió es que el precio inicial de los alquileres se duplicó respecto del año 2023 en el 2024. Y a eso hay que sumarle esta indexación con distintos índices que la verdad que confunde a mucha gente. En algunos casos es trimestral, en otros es cuatrimestral. Algunos son con índice de precio al consumidor, algunos son con el ICL, otros son con otros índices o coeficientes que están aplicando, que lo que hacen es que la gente rescinda en forma anticipada el contrato de alquiler porque no llega a pagarlo. ¿Vos sos inquilina? Sí. ¿Y tenés idea, te recordás cómo te aumentó este año? Me tuve que mudar, soy una de las que se tuvo que mudar, como tanta gente, justamente porque los aumentos se fueron muy por encima de nuestros salarios. Vos pensás que el salario mínimo vital y móvil ahora en enero va a ser de 280.000 pesos. Suponiendo que tenés 2 salarios mínimos, ¿no? Sí, y 600 lucas, ponele que el sueldo promedio de la Argentina creo que es 600.000 pesos. El ingreso promedio de la familia, ni hablar de las personas jubiladas, a veces es eso, el ingreso familiar es de 600.000 pesos y el promedio de los departamentos de 2 ambientes en Cava es de 550.000. Entonces claramente te das cuenta que es imposible de pagar. Y mucha gente también, como estaban hablando ustedes, el tema de las tarifas impacta muchísimo, tanto en las expensas como en los gastos familiares, que en todo tenés que recortar, como bien estaban comentando hace un ratito, recortás la prepaga. La escuela de los chicos, tenés que pensarlo 2 veces si los vas a cambiar de colegio, no es tan fácil tampoco que se puedan adaptar todas las situaciones. Hay que todos los vayan a las escuelas públicas, por ejemplo acá en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, porque siempre hay falta de vacantes desde hace años, es un tema que no está resuelto, no se construyeron nuevas escuelas. Bueno, la escuela, la salud, la vivienda son 3 derechos fundamentales que hoy son pocas personas los que las pueden ejercer. Magalí, uno de los argumentos para derogar las leyes que de alguna manera ejercían algún tipo de regulación, ¿no? Fueron que iba a haber más oferta y que eso en definitiva iba a permitir que mucha gente más pudiese alquilar y en mejores condiciones. Vos no tenés una buena evaluación en definitiva. Yo sé, sí, aumentó la oferta, pero las condiciones son peores que las que eran con un marco normativo. Además, me parece importante destacar que se había sancionado modificaciones a la ley de alquileres con discusión en las 2 cámaras del Congreso, 2 veces discutido en diputados, una en senadores. Se había aprobado una ley con modificaciones, que era con aumentos semestrales y con otro indicador, y no duró ni 2 meses la ley, y fue derogada en las modificaciones que se habían hecho. Ahí no había ninguna excusa porque no se pudo evaluar cuál iba a ser el impacto de las modificaciones que realizó el Congreso de la Nación en octubre, cuando en diciembre se derogó. Magalí, ¿cómo te va? Federico ya te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Y en relación con esto que vos estás marcando, digo, al menos acá en la zona de la radio, estamos en Palermo, están
recorres cualquier cuadra y están haciendo 1, 2, 3, 4 edificios. Y uno ingenuamente piensa que quizá tiene que ver para ser destinados al alquiler o a la venta de vivienda, pero uno imagina que tiene que ver más con el tema de las plataformas. ¿Tienen una real dimensión de cuánto de lo disponible de que hay de departamentos se está destinando justamente a las plataformas de alquiler temporario? No, porque todavía no hay números de eso. Hay un ente que se creó en la ciudad de Buenos Aires para poder, por ejemplo, verificar cuáles son los alquileres que están orientados al turismo, también para darle determinadas condiciones y asegurarle a los turistas que se cumpla con ciertas comodidades que tienen que tener una persona mientras está de tránsito por la ciudad. Pero lo que ocurre con la cantidad de viviendas que están en este momento en las plataformas, es igual el número prácticamente que había en el año 2019, o sea, previo a la pandemia. Tampoco es que aumentó muchísimo. La ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades turísticas y eso hace que haya esa competitividad. También había ocurrido previo a la sanción de la ley, a la discusión esta de la ley que se dio en el Congreso en octubre del 2023, se habían planteado también hacer una normativa nacional para el alquiler turístico, porque en todas las ciudades turísticas hay dificultades para acceder a la vivienda en alquiler para los residentes. O sea, muchas veces se publican un montón de propiedades para otra gente. En la ciudad de Buenos Aires aumenta la cantidad de inquilinos, disminuye la cantidad de propietarios, cada vez más gente, hay más demanda, la oferta es limitada, aunque ahora sí, efectivamente aumentó la oferta, porque habían realizado un lockout inmobiliario donde sacaron de golpe un montón de propiedades para presionar el mercado para que ocurra esto de que la ley se derogue y convencer a la gente de que el problema era la ley y no la economía. En relación a esta cuestión general de la estabilidad, ¿no? Yo lo planteaba antes, donde por lo menos lo que uno percibe y se refleja en las encuestas es que hay una valoración positiva de la estabilidad, de la inflación más o menos controlable, de que el dólar no se dispare. Nosotros estamos tratando, obviamente, de problematizar esto, pero claramente hay una mirada positiva. ¿Cómo lo percibís vos? En cuanto a la estabilidad, también hay que considerar la estabilidad habitacional, que hace tiempo que está en crisis. Ya te voy a contar un caso que pasó esta misma semana. Alguien que alquiló en el mes de diciembre y me estaba preguntando para rescindir el contrato ahora, y yo decía, pero en diciembre del 2024 no puede ser. Sí, porque llegaron facturas que le hacen imposible sostener ese alquiler, que pagó adelanto, depósito, mudanza. O sea, es un desgaste muy grande, también es un desgaste emocional muy grande, y principalmente para las infancias que no tienen tiempo de poder procesar la mudanza, los amigos, la señora que lo cuida, la vecina con la que se queda un ratito. Hay todo un montón de cuestiones que están alrededor de la problemática de la vivienda que no son tenidas en cuenta, principalmente la de las infancias. ¿Crees que puede haber algún tipo de modificación vía presión, vía diputados, o esta partida está ya determinada? Yo pienso que va a pasar un tiempo hasta que justamente haya una reacción, porque vos ves que al aumento del combustible, el aumento de la energía, también hace que los precios de toda la economía vayan subiendo. Lo vemos con la carne, lo vemos con otros productos. Eso también se refleja en los contratos de alquiler cuando se actualizan conforme al índice de precios al consumidor. Como te digo, yo creo que cuando la gente empieza a ver que no tiene más opción, sacrificar la escuela, decís, cambio de plan de la prepaga, me quedo con obra social, te ajustás, pero llega un momento que no llegás, ahí sí o sí algo tiene que pasar, alguna reacción tiene que haber, porque hay un momento donde ya el endeudamiento que están teniendo las familias hoy, con intereses y demás, es una bomba que va a terminar explotando. Magalí, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, los escucho siempre. Bueno, gracias, te mandamos un beso. Muchísimas gracias. Magalí Cyrulnikov es cofundadora de la comunidad inquilina no propietaria.
y obviamente queríamos traer este tema porque 262% es el aumento de los alquileres contra 120% la inflación. Cuando vos agarrás el desglose, hoy está en casi todos los diarios, yo lo estoy mirando ahora, está muy bien la infografía de Clarín, te das cuenta, bueno, qué es lo que te pasa. Que por un lado es verdad que te bajan a lo mejor los alimentos, se mantienen más o menos estables, a eso ayudó la caída de consumo también, el que se consuma menos hace que muchos se cuiden de aumentar los precios alocadamente porque no venden. Pero claro, cuando vos revisás servicios, agua, gas, luz, teléfono, internet, todo eso aumentó muy por arriba de la inflación, incluso hasta el doble. Los gastos en educación, 170% casi, contra 120%, o sea, tenés 50% más. O lo que decíamos antes de internet, o las prepagas, ¿no? Evidentemente eso hace que la economía se complique en mucho. Por eso digo, por un lado hay una percepción que yo creo que los sectores populares tienen de que está bueno que no haya inflación, o que la inflación vaya a la baja, no que no haya inflación. La perspectiva del gobierno incluso es que siga bajando. Ayer que fue Martín Guzmán charlando con María y con Ernesto, les decía que creía que iba a ser así, que la inflación iba a seguir en ese camino. Ahora, lo que pasa es que en el medio tenés todas estas otras cuestiones que hacen que tu calidad de vida quizás haya empeorado. Quizás haya empeorado. Si tuviste que mudar, por ejemplo, y achicar, si tuviste que cambiar los chicos de escuela, si tuviste que dejar la prepaga, y bueno, tu calidad de vida empeoró.